Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad estamos iniciando el desarrollo de la unidad número 6 y esta unidad habla de los sistemas de acumulación de costos por proceso y a este sistema se lo conoce también por sus siglas SACP, SACP. Vamos a ver en qué consiste este sistema de acumulación por procesos. En estos tipos de sistemas de costos por procesos, la unidad de costos u objetivo de costo es la unidad de medida del producto o del servicio que se está prestando o del producto que se está fabricando por la empresa. Por ejemplo, podemos tomar el kilogramo de azúcar en una fábrica de azúcar, el litro de aceite en una fábrica de aceite. O sea que la unidad de costos, el kilogramo por kilómetro en una empresa de transporte de mercancías por carretera. Estos son ejemplos de unidad de costos u objeto de costo. O sea que la unidad de medida del producto, kilogramos de azúcar, litro de aceite, kilogramo, kilómetro, etcétera, dependiendo del proceso que estamos teniendo que llevar adelante o del tipo de servicio que estamos prestando. Puede ser en el caso de servicio, horas, hombres, horas, máquinas, etcétera, etcétera. La unidad de medida u objeto de costo o unidad de costos. El procedimiento para poder determinar los costos en los sistemas de costos por procesos consiste en acumular los costos de producción, ojo con esto, en cada proceso, en cada departamento o cada centro de costos, primeramente para luego imputarlos a los productos si se trata de un centro de costo operativo o fabril, a medida que van siendo transferidos de un departamento a otro. O puede suceder también en cada proceso, departamento o centro de costo en una prestación de servicio para poder imputarlo luego al servicio que se está prestando a medida que estos servicios van siendo transferidos de un sector a otro, de un proceso a otro, o de un departamento a otro, o de un centro de costo a otro. Por ejemplo, si estamos prestando un servicio de auditoría en los estados financieros de la empresa, entonces tiene que ir por proceso, por etapa, esa prestación de servicio, donde los costos siempre se tienen que acumular a cada proceso o a cada etapa o a cada centro de costo en esa prestación de servicio y luego se lo va a imputar al servicio de auditoría propiamente dicho, en el caso de los servicios. Entonces, esta es la característica del sistema de acumulación de costos, que siempre los costos de producción de cada proceso, de cada departamento o cada centro de costos se lo imputa al mismo y luego al producto o al servicio. En la mayoría de las industrias, ojo con esto, que no todos los productos que se inician en un periodo se terminan en el mismo, ni tampoco en el mismo departamento. Es por ello que los sistemas de costos por procesos, los costos de cada departamento o proceso siempre se reparten entre todos los productos terminados dentro del periodo y semiterminados en dicho departamento durante el periodo, de tal manera que los costos de producción tienden o acompañen a los productos a medida que van siendo transferidos de un centro de costos a otro hasta poder llegar al depósito o almacén de productos terminados con todos los costos acumulados durante el proceso. Esto es algo fundamental también que debemos de manejar muy bien cuando estamos hablando de sistema de acumulación de costos por proceso. Como se fabrican grandes cantidades de unidades similares en este sistema, existen unidades que sí se terminan en el periodo en que se inician y otras que no se terminan en ese periodo o tampoco en un mismo departamento donde se inicia se está culminando ese proceso. Entonces hay que ir identificando cuáles son los productos terminados y cuáles son los semiterminados en
en algún departamento o en algún proceso dado y ver cuáles son los que tienen que llegar a estar o tienen que estar transferidos en un almacén de productos terminados o en el depósito o en un centro de costo. Los sistemas de costos por proceso se aplican principalmente en las industrias de producción en serie. Se fabrican grandes cantidades de unidades similares, unidades masivas similares únicas, como las empresas dedicadas a los textiles, químicas, farmacéuticas, empresas del acero, industrias del acero, cemento, carbón, papel, o también pueden aplicarse en las empresas o industrias dedicadas a los productos alimenticios procesados, como ser la harina, el azúcar, el aceite y ciertos balanceados. O también se aplican en industrias de montaje, como ser, por ejemplo, fábricas de neumáticos, CDs, calculadoras, fábrica de computadoras, automóviles, aviones, electrodomésticos, o también pueden darse en los sistemas de costos por proceso se apliquen en los servicios, como aquellas empresas que están proveyendo de agua potable o provisionando agua potable a una comunidad, a la energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de los sistemas de costos por proceso? Y aquí vamos a resaltar 8 características de este sistema. La primera característica, como ya dijimos al comienzo, es que primeramente los costos se acumulan en los departamentos o centros de costos, en cuentas independientes de producción en proceso, porque todavía no están terminados los productos. Entonces es lo más coherente acumular los costos en los departamentos o centros de costo en cuentas de producción en proceso. Segunda característica del sistema de costos por proceso es que a medida que se procesan los productos, los costos de producción van siendo transferidos de un departamento o centro de costos a otro, acompañando a las unidades terminadas. Eso es para los productos terminados. Los costos de producción van siendo transferidos de un departamento de costos a otro, que siempre van a ir acompañando a las unidades terminadas. Segunda característica. Tercera característica de los sistemas de costos por proceso es que el costo de producción unitario se determina dividiendo los costos totales de cada centro de costos. Ojo con esto, más los transferidos del centro de costo anterior por el número de unidades procesadas en el centro cuyos costos se van a calcular. ¿Por qué en este caso el costo de producción unitario yo voy a tener dividiendo los costos totales? Porque estamos hablando de productos terminados o unidades terminadas. Y lo más lógico es que aquellas unidades que estaban en proceso en un periodo anterior van a ser las primeras que vamos a terminar en este periodo o en ese momento dentro de la estructura. Por eso dice que hay que ver los costos totales de cada centro de costo más los transferidos de centros de costos anteriores. O sea que productos en proceso que estuvieron en centro de costo anterior también debemos de sumar para poder determinar el costo de la producción. ¿Cómo hacemos o cómo determinamos costo total de cada centro de costo más los costos transferidos del periodo anterior dividido por el número de unidades procesadas en el centro cuyos costos se van a calcular? Esa es la forma de hallar el costo de producción unitario en los sistemas de costos por proceso. La cuarta característica es que para poder equiparar las unidades en proceso a las terminadas, ojo con esto, se utilizan unidades de referencia que son denominadas unidades equivalentes o producción equivalente, como lo llaman algunos autores, que se calculan en función del grado de terminación de las unidades en proceso.
Si yo tengo productos en proceso o productos en curso de fabricación, yo tengo que ver qué grado de avance están esos procesos, en qué porcentaje, y calcular la unidad equivalente a productos terminados, y eso proveer dentro de mis informes para la toma de decisiones en un momento determinado. La quinta característica de los sistemas de acumulación de costos por proceso es que el número de unidades procesadas en cada centro de costos es el resultado de la suma, ojo con eso, de las unidades terminadas más las semiterminadas, que son llamadas unidades equivalentes, que quedan en proceso dentro de ese centro de costo, de ese periodo. La sexta característica de los sistemas de acumulación de costos por proceso es que los costos de producción se calculan por periodos. Al finalizar cada periodo, una parte del costo total de la producción se tiene que imputar a las unidades terminadas y transferidas al siguiente centro de costos, y la otra parte a las unidades que quedaron en proceso. Acuérdense que habíamos dicho que en un momento determinado en los sistemas de acumulación de costos por proceso existen productos que fueron terminados en un periodo determinado y otras que están en proceso de transformación. A eso nos estamos refiriendo. La séptima característica es que al final del último proceso, todos los costos acumulados hasta ese centro de costos se tiene que transferir junto con las unidades terminadas al almacén de productos terminados. Como ya se terminaron, entonces lo más lógico es que también los costos se transfieran al almacén de productos terminados al final del último proceso. Y la octava y última característica de los sistemas de acumulación de costos por proceso es que el costeo por proceso se aplica generalmente en empresas que fabrican productos en serie, o sea, que empresas que fabrican grandes cantidades, repito, de unidades similares, en donde un litro de aceite, por ejemplo, es idéntico al otro litro de aceite. Un vehículo de una marca X, modelo, chasis, etcétera, etcétera, es idéntico a otro vehículo. Una fábrica de azúcar, un kilo de azúcar, un grano de azúcar es idéntico o similar a otro grano de azúcar. O en la fábrica de cemento, como ya estamos viendo. Entonces se fabrican grandes cantidades de unidades similares. Entonces son esas las características de los sistemas de acumulación de costos por proceso. Ahora, ¿cómo va discurriendo o cuál es el procedimiento o cuál es el diagrama de producción en los sistemas de costos por procesos? El procedimiento de registro contable de los costos consiste en ir cargando los costos de producción, sean ellos directos e indirectos, en las cuentas de producción en proceso de cada centro de costos en primer lugar. Al término del periodo contable, una parte de los costos de producción que corresponde a los productos terminados en ese proceso se descarga de la cuenta de productos en proceso del primer proceso y se cargan a la cuenta de productos en proceso del siguiente. O sea que en este caso la producción va discurriendo de un proceso 1, por ejemplo, va a ir pasando al proceso 2, va a ir pasando al proceso 3. Entonces, de un proceso a otro tiene que ir discurriendo las cuentas de los productos en proceso del primer proceso y se carga a la cuenta de productos en proceso del siguiente. La porción de los costos que no fue transferida al siguiente proceso es la que corresponde al valor de los productos semiterminados en proceso o productos en proceso del periodo. Ojo con eso, que no lógicamente que no se va a transferir a otro departamento, a otro centro de costo si están semiterminados o está en proceso. Todavía no fue producto final de ese proceso. Esta secuencia se repite
de proceso en proceso hasta llegar al almacén de productos terminados. Existen empresas que tienen, por ejemplo, un departamento de corte, otro departamento de costura, otro departamento de terminación. Entonces lo más lógico es que del departamento de corte, una vez que se tengan los cortes pertinentes, pase al otro departamento, al otro proceso, que es el departamento de costura. Una vez que se termine la costura, va a ir al otro proceso o al otro departamento, que es el departamento de los productos terminados, en donde se aplican las terminaciones propiamente dicho, y ya tenemos con eso los productos terminados. A eso se está refiriendo este diagrama de producción. Entonces, el primer paso de el primer procedimiento del registro contable, se cargan los costos de producción, sean directos o indirectos, a las cuentas de producción en proceso de cada centro de costo. Al término del periodo contable, no dice el periodo fabril, dice periodo contable, una parte de los costos de producción se tiene que cargar a la cuenta o a los productos terminados en ese proceso, y otra parte se descarga de la cuenta de productos en proceso del primer proceso y se carga a la cuenta del proceso o de los procesos siguientes. La porción de los costos que no fue transferida al siguiente proceso es la que corresponde al valor de los productos semi-terminados en proceso, y la secuencia se va repitiendo hasta llegar al almacén de productos terminados. Ese es el diagrama de producción en los sistemas de costos por procesos. Los centros de costos y unidades de costo, para la contabilidad de costos, vamos a definir primeramente lo que es un centro de costos. Es una parte cualquiera de la empresa en la que se acumulan costos. Un centro de costos puede ser el departamento fabril propiamente dicho, donde tenemos los tres factores de la producción. Un centro de costos puede ser, por ejemplo, el departamento contable, el departamento administrativo de la empresa o el departamento de recursos humanos, o de repente puede ser un producto único, una prestación de servicio. O sea que cualquier parte de la empresa en donde se acumulan los costos se llama centro de costos. El centro de costos puede ser un proceso productivo, en caso de una empresa fabril o industrial, una unidad de servicio, en caso de una empresa que presta servicio nada más, una unidad de distribución, un camión de reparto, una unidad de ventas, un puesto de ventas o un vendedor puede ser un centro de costo. La organización de la empresa en centro de costos tiene doble finalidad. Primero, de establecer con precisión el costo de la producción de cada producto o servicio. Cuando estamos hablando de productos, nos estamos refiriendo a un centro de costo operativo o fabril. ¿Qué quiero decir con eso? Que son las industrias que transforman materias primas en productos terminados. Y un centro de costo no operativo es aquella que presta un servicio y es intangible, no transforma materias primas, pero existe prestación de servicio intangible. Entonces, la primera finalidad de los centros de costo es hallar el costo de la producción, ya sea de un producto o de un servicio, y la segunda finalidad es evaluar el desempeño de la gestión de cada centro de costo. Es muy importante por eso definir bien cuál va a ser nuestro centro de costo, por la doble finalidad que estamos viendo: hallar el costo de la producción y evaluar el desempeño de la gestión. Los centros de costos pueden clasificarse en centros de producción y centros de servicios. Cuando hablamos de centros de producción, es en donde se procesan directamente los productos, o sea que es centro de costo operativo o fabril, es tangible, repito, aquel que transforma materias primas en productos terminados. Los centros de servicios prestan servicios de apoyo a los centros de producción. Cada centro de servicio cuenta generalmente con su propia unidad de medida de la producción o la actividad que va a realizar o que está realizando. La unidad de costo en este caso es diferente de los centros de costo. Centros de costo dijimos
que es cualquier parte de la empresa en la que se acumulan los costos. Y en el caso de la unidad de costos son unidades físicas o unidades contables que se utilizan para medir el volumen de la producción o actividad de cada centro de costo. Entonces la unidad de costo depende de la actividad que realiza cada centro de costo. Las unidades de costo también pueden ser de producción o de servicios. Y aquí me aclara mucho más. Cuando estamos hablando de producción es cuando se refieren a productos tangibles, como por ejemplo la unidad de costo de una camisa, un par de zapatos, metros cuadrados de chapa, latas de pintura, litros de leche, aceite, etcétera, etcétera, barriles de petróleo, toneladas de caña de azúcar. Estas son las unidades de costos. Camisa, una unidad, un par de zapatos, metros cuadrados, aquí mi unidad de costo, latas es mi unidad de costo, litros, otra unidad de costo, barriles, toneladas, etcétera, son ejemplos de unidades de costo. ¿Y qué son unidades de costo? Dijimos, son unidades físicas o unidades contables que se utilizan para medir el volumen de producción o actividad de cada centro de costos. La unidad de servicio, la unidad de servicio es cuando se refieren a servicios prestados, como por ejemplo la cantidad de vuelos de un avión, asientos dentro del avión, ómnibus o tren, kilómetros recorridos, números de alumnos, número de horas de consulta, cantidad de operaciones o cantidad de camas en un hospital, metros cuadrados construidos, son unidades de costos dentro de las unidades de costos de servicios. Fíjense que aquí estamos hablando cantidad de vuelos, asientos, asientos, sea de avión, ómnibus o tren, kilómetros, números de alumnos, número de horas, ojo con esto, cantidad de operaciones, cantidad de camas, metros cuadrados son las unidades de costos de servicios, normalmente por citar algunos ejemplos. Un centro de costo puede utilizar varias unidades de costos según las actividades que va a realizar o que está realizando y la información de costos que se pretenda obtener. Por ejemplo, aquí les puse, el departamento de montaje de una fábrica puede medir su volumen de actividad por el número de unidades producidas. Ese puede ser un centro de costo, o también otro centro de costo puede ser por la cantidad de horas máquinas trabajadas. También aquí puede ser horas hombres, según el objetivo del análisis de costo que esta empresa va a requerir en un momento dado dentro de su información de costos. Entonces, un centro de costo puede utilizar varias unidades de costo según la actividad que realiza y la información de costos que pretende obtener. Y de ahí, una vez que nosotros definamos bien, ojo con esto, centros de costos por un lado, o sea, que qué parte de la empresa es la que yo quiero acumular los costos, qué parte, en dónde quiero acumular los costos. En base a eso también tengo que definir mi unidad de costos, que son, dijimos, unidades físicas o unidades contables que vamos a utilizar para medir el volumen de producción o actividad de cada centro de costo. Entonces, una vez que yo defina mi centro de costos y unidades de costo, yo voy a ir viendo si mi centro de costo es de producción o de servicio, igual que mi unidad de costo, lógicamente, que tiene que acompañar. Si mi centro de producción, mi centro de costo es de producción, lógicamente que mi unidad de costo tiene que ser de producción. Si mi centro de costo es de servicio, ojo con esto, lógicamente que mi unidad de costo tiene que estar relacionado con ese servicio que estoy prestando o estoy ofreciendo a la comunidad o a la demanda. Una vez que tengamos bien definido esto, tenemos que ver el flujo físico de unidades. ¿Qué es el flujo físico de unidades? Es el ciclo de transferencia de unidades de un centro de costos a otro hasta llegar al almacén de productos terminados. Ojo con la definición o con este concepto de flujo físico de unidades.
ciclo de transferencia de unidades de un centro de costos a otro hasta llegar al almacén de productos terminados. El flujo físico de unidades es aquel que me permite hacer un seguimiento de las unidades terminadas en un proceso y las que son transferidas a otro, así como de las unidades que no se terminaron en el periodo y permanecen en proceso o en el proceso en que estaban para ser terminadas en el periodo siguiente. O sea que me permite dar un seguimiento a las unidades que son transferidas de un centro de costos a otro. El flujo físico de unidades parte de la premisa siguiente, o sea que esta es la regla que tiene que seguir o tenemos que tener en cuenta al buscar el flujo físico de unidades. ¿Cuál es la premisa? El número de unidades que ingresaron al periodo y está representado por esta O mayúscula y ING es la abreviatura. Número de unidades que ingresaron al proceso durante el periodo más las unidades que se encontraban en proceso y está representado por esta U mayúscula y mayúscula, más las unidades que se encontraban en proceso al iniciar el periodo, o sea que unidades en proceso al inicio del periodo, más las unidades ingresadas al proceso durante el periodo, es igual al número de unidades terminadas, y U mayúscula TERM es la abreviatura de unidades terminadas dentro del periodo que son transferidas al siguiente proceso, más las unidades semi-elaboradas que quedaron en proceso al final del periodo, o sea que unidades en proceso al final del periodo. O sea que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender bien? Es la premisa del flujo físico de unidades. Unidades en proceso al inicio del periodo más las unidades ingresadas al proceso durante el periodo es igual a las unidades terminadas transferidas al siguiente proceso durante el periodo más las unidades en proceso al final del periodo. Esa es la premisa que se tiene que cumplir para poder hallar el flujo físico de unidades, que dijimos que es el ciclo de transferencias de unidades de un centro de costos a otro hasta llegar al almacén de productos terminados. El flujo físico de unidades puede representarse de la siguiente manera. Y ojo con esto y háganse ustedes un esquema mental. Inclusive en el material que les puse en la plataforma ya tienen ustedes un gráfico para ilustrar este flujo físico de unidades. El proceso de fabricación se inicia, ojo, tenemos varios horizontes temporales. En el momento en el que se inicia con las unidades que se encuentran semi-elaboradas al inicio del periodo. O sea que normalmente ahí se inicia el proceso de fabricación. Durante el periodo se ingresan nuevas unidades que se van incorporando al proceso. O sea que yo estoy teniendo producto en proceso que vino de un periodo anterior y voy a estar terminando en este periodo tal vez, o voy a estar trabajando con ello, y si no se termina va a seguir pasando al otro proceso. ¿Y qué es lo que tengo que ver? Las unidades que están ingresando dentro del proceso, y al finalizar el periodo, una parte de esas unidades que fueron procesadas se terminan y se tiene que transferir al siguiente proceso, unidades terminadas. Y otra parte de esas unidades que estaban en proceso van a quedarse en proceso para ser completada en el próximo periodo. Es lo que estuvimos diciendo al comienzo, que en el sistema o los sistemas de acumulación de costos o las empresas que utilizan estos sistemas, no toda la producción se inicia y se termina en el mismo periodo. Algunas se inician y terminan en ese proceso o en ese periodo, y otras son transferidas a otros periodos. La secuencia va a continuar hasta que las unidades se terminen completamente y puedan ser transferidas al almacén de productos terminados. Entonces atiendan bien esto. ¿Cómo se representa el flujo físico de unidades? Generalmente al inicio, con las unidades que se encuentran semi-elaboradas. Durante el periodo ingresan nuevas unidades que van incorporándose al proceso,
Y al finalizar el periodo, y aquí hay que analizar una parte de las unidades procesadas que son terminadas y se transfiere al siguiente proceso, y en este caso, y otras que quedan en proceso. Entonces aquí al finalizar el periodo hay dos tipos de unidades: unidades terminadas por un lado, transferidas al siguiente proceso, y otras que todavía no están terminadas, que tienen que ser completadas en el próximo periodo dentro de ese mismo proceso. Y esa secuencia tiene que seguir hasta que los productos se terminen completamente, o las unidades, y puedan ser transferidos al almacén de productos terminados. Aunque la relación del flujo físico de unidades es muy útil para el control del movimiento, ojo con esto, y las existencias de unidades físicas, no sirve para determinar los costos unitarios de producción. ¿Por qué? Porque el valor de las unidades físicas terminadas no es el mismo que el de las que quedan en proceso. Y para poder equiparar las unidades terminadas con las unidades semiterminadas, ambas deben recibir valores relativos equivalentes, o sea que se consigue convirtiendo las unidades semiterminadas en unidades equivalentes a terminadas según su grado de terminación aproximado. Y vamos a ver en qué consiste esa conversión de valores relativos equivalentes, o sea que a unidades equivalentes a terminadas según su grado de terminación. Y aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 200 unidades de un producto que están en proceso o están semi elaborados, todavía no se terminaron, con un grado de terminación del 60%. Del 100% del proceso, él está en 60% de avance recién, le falta 40%. Ahora, yo tengo que tomar ese grado de terminación y convertirlo a más o menos cuántas unidades de productos terminados equivaldría ese grado de terminación. Y para eso vamos a multiplicar 200 unidades que estaban en proceso, en curso de fabricación o semi elaboradas, por el grado de terminación, en este caso 60%, y el resultado de esa operación aritmética va a resultar 120. En ese caso lo estaríamos nominando con producción equivalente a 120 unidades terminadas, y ahí recibe la denominación de unidades equivalentes. Las unidades equivalentes no son unidades físicas, son unidades contables que equivalen a unidades terminadas, como estamos viendo en el ejemplo. 200 unidades en proceso de un producto X están en 60% recién, equivale a 120 unidades de productos terminados, quiere decir eso. Y que se utilizan solamente con el fin de permitir la determinación de los costos de producción unitaria. O sea que las unidades equivalentes yo necesito sí o sí para poder determinar los costos de producción unitario en el sistema de acumulación de costos por proceso. ¿Cómo hacemos para hallar en este sistema de acumulación de costos por proceso el costo de producción unitario? Es el costo de elaborar CPU, costo de producción unitario quiere decir esto, y el costo de producción unitario es el costo de elaborar una unidad de cada producto fabricado o servicio prestado de la empresa, y se calcula dividiendo costo de producción unitario, dividiendo el CPP, que quiere decir esto, costo de producción unitario del periodo, por el número de unidades producidas, o sea que unidades terminadas dentro del periodo. Ahí calculamos el costo de producción unitario en el sistema de acumulación de costos por proceso. Esos costos de producción unitario también se puede establecer por elementos. Yo puedo establecer, por ejemplo, el costo de producción unitario del primer factor, que es la materia prima o materiales, el costo de producción unitario del segundo factor, que es la mano de obra, y el costo de producción unitario del tercer factor, que es la carga fabril. O sea que yo puedo hallar el costo de producción unitario de acuerdo a los elementos de la producción también, aplicando siempre esta fórmula: costo de producción unitario
es igual a costo de producción del periodo dividido unidades terminadas. Esa es la fórmula para hallar el costo de producción unitario en el sistema de costo por proceso. Ahora, no siempre en estos sistemas se terminan todas las unidades procesadas en el mismo periodo en que se inician. Al final del periodo es frecuente encontrar unidades que quedan semiterminadas en proceso o unidades en proceso o en curso de fabricación. Para poder establecer un costo único de producción unitario del periodo, es preciso convertir estas unidades que quedaron en proceso a unidades equivalentes a terminadas, de tal manera que también a ellas se les pueda adjudicar un valor contable. Y la igualdad del flujo físico de unidades va a ser la siguiente. Unidades ingresadas en proceso al inicio del periodo, más unidades ingresadas al proceso durante el periodo es igual a unidades terminadas transferidas al siguiente proceso durante el periodo, más las unidades en procesos al final del periodo. Esa es nuestra igualdad del flujo físico de unidades o la premisa que estuvimos viendo, en donde yo tengo que pasar esto a unidades equivalentes. Unidades equivalentes va a ser igual a unidades procesadas o en proceso y vamos a multiplicar por el porcentaje de terminación o grado de terminación en que se encuentran esa producción o esas unidades semiterminadas o esas unidades en proceso o en curso de fabricación. Entonces estas son las fórmulas que tenemos que hallar para poder hallar el valor de la producción equivalente. Cuando hay unidades en proceso, ojo con esto, el costo de producción unitario se calcula dividiendo el costo total del periodo, aquí cambia nuestra fórmula para hallar el costo de producción unitario, por la producción equivalente. Cuando hay unidades en proceso en un periodo determinado y yo necesito hallar mi costo de producción unitario, entonces tengo que tomar el costo de la producción total del periodo y dividirlo por la producción equivalente, en donde el costo de producción unitario en este caso va a resultar de esa simple división entre el costo de producción del periodo por la producción equivalente del periodo. Eso es cuando hay unidades en proceso. ¿Qué pasa cuando no hay existencias de productos en proceso al inicio del periodo o unidades semiterminadas? La producción equivalente va a ser simple y meramente va a ser la suma de las unidades terminadas, ojo con esto, la producción equivalente va a ser la suma de las unidades terminadas más las unidades equivalentes que quedaron en proceso al final del periodo. Esta fórmula lo vamos a utilizar cuando no hay existencia de productos en proceso al inicio del periodo, pero cuando hay existencias, entonces para hallar el costo de producción unitario se utiliza costo de producción total del periodo dividido la producción equivalente. Esa es una diferencia entre ambos. En el otro caso era dividido y aquí es una sumatoria. Repito, unidades terminadas más unidades que quedaron en proceso al final del periodo para poder hallar el valor de la producción equivalente cuando hay existencia de productos en proceso al inicio del periodo. La determinación del costo de producción unitario constituye un paso fundamental para la valoración de las existencias. Por eso que estamos repitiendo y repitiendo esta parte, porque es muy importante. Yo necesito valorar las existencias en un momento determinado, ya que a partir de esas cifras se puede establecer el valor de la producción terminada como de la producción en proceso al final del periodo, que son las cifras que van a estar registradas o son estampadas en las cuentas de existencia de productos terminados y productos en proceso respectivamente, y estas van a formar parte de los estados financieros. Por eso que es muy importante la valoración de las existencias. Voy a presentar, por ejemplo, mi balance general de mi empresa, voy a hacer mi cierre contable fiscal,
y tengo que presentar mi balance, pero yo al 31 de diciembre puedo tener unidades en proceso y tengo que traducirla a una producción equivalente. Tengo que informar cuánto es el valor de los productos terminados que estamos teniendo en el depósito y de la producción en proceso. Y todo eso tiene que formar parte del informe que está estampado en los estados financieros. Ahora, el valor de la producción terminada, ¿cómo hacemos para hallar ese valor de la producción terminada? Y esto está representado por la letra P mayúscula T. Vamos a multiplicar las unidades terminadas por el costo de producción unitario. CPU minúscula, costo de producción unitario. U mayúscula term, quiere decir unidades terminadas dentro del proceso. Entonces, para poder hallar el valor de la producción terminada, tenemos que multiplicar el costo de producción unitario por las unidades terminadas. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el valor de la producción en proceso al final del periodo? PP, producción en proceso, F quiere decir final del periodo, o sea que existencias finales de producto en proceso. Vamos a obtener multiplicando las unidades equivalentes, ojo con esto, por el costo de la producción unitaria, o sea, el costo de producción unitario por unidad equivalente final. Vamos a multiplicar para poder llegar al valor de la producción en proceso al final del periodo. De esta manera, el costo de la producción del periodo va a quedar distribuido entre la producción terminada, ojo con esto, y la producción en proceso al final del periodo. O sea que nosotros necesitamos saber cuál es el valor de la producción terminada en ese periodo y cuál es el valor de la producción que queda en proceso que va a pasar a otro periodo o a otro proceso en un momento determinado. En donde en un momento dado, ¿por qué o para qué hacemos esto? Para poder facilitar la contabilización y el análisis de los costos de producción de los procesos. Para esa finalidad suele elaborarse un informe de costos de producción de los procesos. Así se llama el informe que se tiene que presentar, en el que se resumen los movimientos de unidades y los costos de producción, sean ellos totales y unitarios, ya sea de cada proceso o de cada producto. En ese informe nosotros tenemos que resumir entonces todos los movimientos de las unidades, los costos de producción totales, unitarios, de por proceso, por producto. El informe de costos de producción de los procesos consta de dos partes y esto es muy importante. Una en la que se registra todo lo relativo al movimiento de unidades físicas y equivalentes. Y la otra parte es la que está relacionada con los costos de producción, y estos pueden ser costos de producción por contabilizar y costos de producción contabilizados. Entonces, cuando nosotros desarrollemos los casos prácticos, nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Elaborar este informe de costos de producción. Para eso vamos a buscar el valor del movimiento de las unidades físicas y equivalentes por una parte, y por otra parte vamos a buscar los costos de producción por contabilizar y contabilizados. O sea que estas son las partes de las que consta el informe sobre costos de producción de los procesos. Aquí les puse para que quede un poquito más claro. Unidades, movimiento de unidades y costos de producción. Movimientos de unidades, unidades físicas, unidades equivalentes. Costos de producción, costos por contabilizar y costos contabilizados. Ahora vamos a desglosar un poquito cada uno de estos conceptos para que podamos tener un panorama más claro y definido para cuando tengamos que aplicarlo con los casos prácticos. Movimiento de unidades, que es la primera parte de la cual consta nuestro informe sobre costos. En esta sección vuelve a constar de dos partes, como ya estuvimos viendo: unidades físicas, unidades equivalentes.
en la que se calculan las unidades equivalentes. Unidades físicas, el flujo físico de unidades siempre va a tener en cuenta la premisa que ya estuvimos hablando desde el comienzo de la clase prácticamente. Unidades en proceso al inicio del periodo, más las unidades ingresadas al proceso durante el periodo, tiene que ser igual al valor de las unidades terminadas, transferidas al siguiente proceso durante el periodo, más las unidades en proceso al final del periodo. Esa es la premisa para poder hallar el flujo de unidades físicas. Y por el otro lado, para poder hallar las unidades equivalentes, ojo con esto, unidades equivalentes al final del periodo, quiere decir esto, va a ser unidades procesadas por porcentaje de terminación. Entonces, esa es la forma de poder hallar el movimiento de unidades, sea ya física y o equivalentes. Al no haber unidades en existencias al inicio del mes, todas las unidades ingresadas a los procesos deben corresponder al final del mes a la suma de las unidades terminadas más las unidades en proceso, o sea que producción equivalente es igual a unidades terminadas más las unidades equivalentes al final del periodo o del proceso. Puede ocurrir que las unidades semi-elaboradas o unidades en proceso, en curso de fabricación, que quedan en proceso, presenten distintos grados de terminación en cada elemento del costo de producción. El hecho de que las unidades en proceso tengan distintos grados de terminación por elementos obliga a calcular cifras diferentes de unidades equivalentes según el grado de terminación de cada elemento. O sea que si yo tengo unidades que presentan distintos grados de terminación en cada elemento del costo de producción, claro que yo tengo que hallar según el grado de terminación de cada elemento la producción equivalente, porque va a ser diferente una de otra. Y cuando estamos hablando de costos de producción, y acuérdense que aquí estamos hablando de la segunda parte de los informes sobre costos de los procesos. Cuando estamos hablando de costos de producción, también vuelven a subdividirse en costos por contabilizar y costos contabilizados. En los costos por contabilizar se acumulan todos los costos de producción que se van a aplicar, ojo con esto, a los productos. Y en la segunda, que son los costos contabilizados, fíjense que aquí nosotros acumulamos los costos de producción en costos por contabilizar y ellos están acumulados en la sección anterior, y en los costos contabilizados se distribuyen, ojo, esos costos acumulados en la producción terminada y en proceso. Entonces, cuando estamos hablando de costos de producción, en los costos por contabilizar, ahí vamos a acumular los costos de producción que se van a aplicar a los productos. Eso van a quedar acumulados en esa sección. Y en los costos contabilizados vamos a distribuir esos costos que fueron acumulados en costos por contabilizar entre la producción terminada y en proceso. Aquí ya es la distribución y aquí es la acumulación, ¿sí? Los totales de ambas secciones siempre deben ser iguales, o sea que costos por contabilizar siempre tiene que ser igual a los costos contabilizados. Esa es una regla que sí o sí se tiene que cumplir cuando vamos a informar sobre los costos de producción. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar los costos por contabilizar? Cuando no hay unidades en proceso al inicio del periodo, los costos por contabilizar comprenden los costos del proceso, ojo con eso, más los costos transferidos del departamento anterior. Entonces, cuando yo voy a
a buscar los costos por contabilizar y no hay unidades en proceso al inicio del periodo, yo voy a utilizar esta fórmula que consiste en sumar los costos del proceso más los costos que fueron transferidos del departamento anterior para hallar el valor de los costos por contabilizar. A partir de los costos del proceso, ojo con eso, y los transferidos del proceso anterior, en la sección de costos por contabilizar se va a determinar el costo de producción unitario por elemento, dividiendo el costo de producción del periodo por la producción equivalente. O sea que aquí vamos a usar la misma fórmula para poder hallar el costo de producción unitario una vez que hallemos los costos por contabilizar. El costo de producción del periodo está representado por la letra CPP mayúscula de un determinado proceso, está constituido por la suma de los costos de los productos transferidos de los procesos anteriores durante el periodo, más todos los costos incurridos en cada proceso en el mismo periodo. O sea que estos son costos que fueron transferidos de los procesos anteriores durante el periodo y dentro del mismo periodo existen sus propios costos. Entonces vamos a sumar estos dos y vamos a llegar al costo de la producción del periodo. Vamos a ver en los costos contabilizados. En la sección de costos contabilizados se tienen que distribuir los costos que fueron acumulados en la sección de costos por contabilizar. O sea que aquí nosotros estuvimos buscando en los costos por contabilizar, ya vimos que son costos acumulados, ya estuvimos viendo cada uno con sus respectivas fórmulas cómo hallar. En este caso, en costos contabilizados, vamos a distribuir esos costos que estuvimos calculando anteriormente, los costos que fueron acumulados en la sección de costos por contabilizar. O sea que nosotros acumulamos, pero no fuimos registrando. A partir del costo de producción unitario calculado en la sección de costos por contabilizar, en la sección de costos contabilizados, ojo con esto, se establece el valor de la producción terminada a ser transferida al siguiente departamento o al almacén de productos terminados y el valor de la producción en proceso al final del periodo que figurarán las cifras de existencias del balance. O sea que esto es lo que vamos a informar para que aparezcan los estados financieros de la empresa. La suma de ambos valores van a conformar los costos contabilizados. Entonces, costos contabilizados es igual a la sumatoria del valor de los costos contabilizados, o sea que el valor de la producción terminada a ser transferida al siguiente departamento almacén de productos terminados, más el valor de la producción en proceso al final del periodo. El valor de la producción terminada es el último proceso. También es el costo de la producción acabada que va a figurar en el estado de resultados. Así también la suma de la producción en proceso final de todos los departamentos es la cifra que deberá registrarse en el balance como saldo de la existencia de productos en proceso. Esto también tiene que figurar en los estados financieros. Ahora, ¿qué pasa cuando existen existencias iniciales de productos en proceso? En un momento determinado, yo ya identifiqué en mi empresa mi centro de costos, unidades de costo, ya estoy definiendo mis informes sobre costo de producción, yo ya sé que ese informe tiene que tener dos partes fundamentales, por un lado en donde se refleja el movimiento de unidades, por otro lado el costo de producción. Dentro del movimiento de unidades yo sé que tengo que informar sobre las unidades físicas y las unidades equivalentes dentro de la estructura. Dentro de los costos de producción yo también tengo que informar los costos por contabilizar y los costos contabilizados. Ahora,
al final de un momento determinado, nosotros también tenemos existencias iniciales de productos en proceso o en curso o productos semi-terminados que provienen de otros periodos anteriores. Al final, en el otro periodo formaban parte de las existencias finales y al inicio de nuestro periodo objeto de análisis forman parte de las existencias iniciales. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos estos tipos de existencias al inicio del periodo? Se plantea el problema de decidir qué cifra de costo se ha de utilizar para poder valorar la producción, tanto la del periodo anterior o la del actual. ¿Por qué? Porque en ese periodo se pondrán a la venta las unidades fabricadas en ambos periodos. Por tanto, debe recurrirse a uno de los métodos de valoración de existencias que se utilizan en la contabilidad financiera, que nosotros ya estuvimos viendo varios métodos de valoración, pero en este caso, en las empresas que utilizan el sistema de acumulación de costos por proceso, en su contabilidad de costos, ellos utilizan para valorar la producción terminada y en proceso cuando existen unidades en existencia al inicio del proceso, el método FIFO o el método costo promedio. De los métodos de valoración que estuvimos viendo casi al comienzo de la clase, al inicio de las unidades, mejor dicho, nosotros estuvimos viendo varios métodos de valoración: FIFO, IFO, NIFO, coste de reposición, costo estándar, precio medio. 6 criterios de valoración estuvimos viendo. Pero en este caso, cuando tenemos, repito, empresas que utilizan sistema de acumulación de costos por proceso y en su contabilidad de costos ellos tienen que valorar la producción terminada y en proceso y existen unidades en existencia al inicio del proceso, ellos van a elegir entre el método FIFO o el del costo promedio. Solamente uno de esos métodos de valoración se da para estos tipos de empresas que utilizan el sistema de acumulación de costos por proceso. Según el método FIFO, primero en entrar, primero en salir, las salidas de los almacenes deben valorarse al costo de las primeras entradas, que ustedes ya conocen este método de valoración por los casos prácticos que estuvimos desarrollando. Para efecto de determinación de los costos de los procesos, se asumen, por tanto, que dado que los productos que primero ingresaron a la producción son los primeros en salir, los que quedan en producción, es decir, los que figuran en las existencias finales de productos en proceso, siempre van a corresponder a los últimos que ingresaron y consecuentemente deben valorarse al costo unitario del periodo actual según este método FIFO. En el método FIFO se separan los costos de las unidades que se encuentran en existencia al inicio del periodo, que son las unidades que se arrastran de periodos anteriores, de los costos de las unidades procesadas en el periodo actual. O sea que hay que hacer una separación en este caso en las unidades que se encuentran en existencia al inicio del periodo y de aquellas que arrastran de periodos anteriores. Para ello hay que para calcular la producción equivalente, teniendo en cuenta este método, no se incluyen las unidades equivalentes al inicio del periodo, o sea que las unidades equivalentes iniciales no se incluyen, por eso aquí estamos restando, estamos deduciendo, así como tampoco se consideran los costos de estas unidades, que lógicamente son que arrastran de periodos anteriores, y en consecuencia para el cálculo del costo de producción unitario solamente se incluyen los costos del periodo actual, o sea que las unidades que iniciaron, o sea, terminadas, transferidas al siguiente, las unidades terminadas, transferidas al siguiente proceso durante el periodo, más las unidades equivalentes finales menos las unidades equivalentes iniciales. Es la fórmula que tenemos que utilizar cuando tenemos unidad en proceso al inicio y estamos utilizando el método FIFO, en donde el costo de producción unitario es igual al costo
de la producción del periodo dividido la producción equivalente. Eso permanece igual nuestra fórmula. Recordemos que el costo de producción del periodo incluye tanto los costos del proceso como los costos transferidos que ya estuvimos viendo en las fórmulas anteriores. La producción en proceso al final del periodo siempre se va a valorar al costo de producción unitario del periodo y el valor de la producción terminada se va a determinar por la diferencia entre el valor total de los costos por contabilizar menos el valor de la producción en proceso al final del periodo. Y esto es muy importante que podamos aprenderlo bien porque en los casos prácticos vamos a ir aplicando todos estos temas que estamos viendo. Ahora, los costos por contabilizar van a comprender, en este caso, utilizando el método FIFO, los costos transferidos, ojo con esto, costos transferidos del proceso y el valor de la producción al inicio del periodo, de manera que esta cifra que se arrastra al periodo anterior se descargue con la producción terminada del periodo. Entonces, esa es la forma de poder hallar los costos por contabilizar. Costo de producción del periodo al final del periodo, ojo con esto, la F quiere decir final, unidad equivalente final por costo de producción unitario. Los costos por contabilizar, costos transferidos, más costos del proceso, más costo de la producción del periodo inicial. Y los costos de la producción terminada vamos a hallar aplicando los costos por contabilizar menos el costo de la producción del periodo al final. Esa es la forma de poder hallar los costos por contabilizar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos utilizando el otro método de costeo, que es el costo promedio, cuando tenemos existencias iniciales de productos en curso o en proceso? La característica primordial del método del costo promedio es que tanto la producción terminada como la producción en proceso al final del periodo se tienen que valorar al costo unitario promedio. Ojo con eso, que se obtiene la media ponderada entre el valor de los productos que se encuentran en proceso al inicio del periodo y el costo de la producción del periodo actual. Dado que se promedian los costos del periodo actual con los periodos anteriores, las unidades equivalentes al inicio del periodo no se deducen de la producción equivalente como en el método FIFO. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir aquí? Producción equivalente teniendo en cuenta el costo promedio, vamos a usar la fórmula unidades terminadas más unidades equivalentes al final del periodo. Para poder hallar el costo de producción unitario, vamos a tomar en cuenta el costo de la producción del periodo, más el costo de los productos en proceso al inicio del periodo dividido el valor de la producción equivalente. Esa va a ser nuestra forma de hallar el costo de producción unitario en caso de que la empresa aplique el costo promedio. En todos los casos, la producción en proceso al final del periodo, se valora al costo de la producción unitaria, mientras que el valor de la producción terminada, ojo con eso, se calcula por la diferencia entre el valor total de los costos por contabilizar menos el valor de la producción en proceso al final del periodo. O sea que el costo de la producción en proceso al final del periodo va a ser igual a unidades equivalentes finales por costo de producción unitario. Costos por contabilizar es igual a costos transferidos más costos del proceso más costos de producción en proceso inicial. Y para hallar el costo de la producción terminada, el valor de la producción terminada, tenemos que aplicar los costos por contabilizar menos los productos en proceso al final del periodo, teniendo en cuenta, repito, el método precio medio.
Y aquí les puse un cuadro resumen para poder comprender un poquito mejor cuál es la diferencia entre las fórmulas al aplicar un método u otro. Al aplicar el método FIFO, si ustedes se fijan, para hallar la producción equivalente es igual a unidades terminadas más unidades equivalentes al final del periodo menos unidad equivalente al inicio, es la fórmula que vamos a aplicar. Y en el caso de utilizar el costo promedio, se utiliza directamente unidades terminadas más unidades equivalentes final. Hay una diferencia en cuanto a la producción equivalente. También en cuanto al cálculo del costo de producción unitario, en el método FIFO, costo de producción del periodo dividido producción equivalente, y en el caso del precio promedio, costo de producción del periodo, costo de producción del periodo inicial dividido producción equivalente. Es otra fórmula prácticamente la que se utiliza. En cuanto a los costos por contabilizar, al aplicar independientemente el método FIFO o costo promedio, se utiliza la misma fórmula, que sería costos transferidos más costos del proceso más producto en proceso inicial. Lo mismo sucede para los productos en proceso final, sería unidades equivalentes final multiplicado por el costo de producción unitario. Y en el caso de la producción terminada, tendríamos que hallar los costos por contabilizar menos producción del periodo final. Entonces, la diferencia en cuanto a la aplicación del método FIFO y el costo promedio radica en el cálculo de la producción equivalente y en el cálculo del costo de producción unitario por las fórmulas que se aplican, que son diferentes. Luego, los costos por contabilizar, productos terminados al final, productos en proceso final y productos terminados, son las mismas fórmulas, los mismos procedimientos que se puede o se debe de seguir para hallar el costo de las unidades terminadas. Entonces, con esto estamos concluyendo prácticamente la parte de sistema de acumulación de costos por proceso, y antes de seguir avanzando con el tema siguiente, quiero escucharle cómo estamos, chicos, qué tal estamos, ¿se está entendiendo? Sí, profe. ¿No hay preguntas, alguna consulta? No, profe, se está entendiendo muy bien. Bueno, entonces vamos al último tema prácticamente que nos corresponde a esta bolilla. Lo que sí les quiero pedir, por favor, y les ¿Está voy bien, a profe? dar tiempo inclusive, vamos a terminar un poquito más temprano en nuestra clase, pero ¿por qué les voy a dar ese Bueno, tiempo? Para que ustedes puedan tomar el material y puedan leer bien ese material que están teniendo en la plataforma, porque la clase siguiente ya vamos a desarrollar ejercicios prácticos en donde ustedes tienen que aprender muy bien todo esto para poder entender y que no se me pierdan con esos casos. Entonces, vamos a terminar más temprano, pero la tarea es que lean ese material para que estén familiarizados con los conceptos, pues son varias fórmulas y varios conceptos nuevos para ustedes. Entonces, esa es la tarea. Ok, vamos a ver un poquito el último tema que nos pide dentro del programa, son las unidades dañadas, unidades defectuosas, las pérdidas normales y pérdidas anormales. Este es el último tópico que nos pide dentro de esa unidad. Durante el proceso de fabricación, puede ocurrir que un determinado número de unidades resulten dañadas o defectuosas debido a distintas circunstancias, ya sean normales como extraordinarias o anormales. Y aquí vamos a distinguir las unidades dañadas de las unidades defectuosas. ¿Qué son las unidades dañadas? Son aquellas unidades que no reúnen las características requeridas para continuar el proceso de fabricación o para ser transferidas al almacén de productos terminados. Cuando estamos hablando de unidades dañadas, entonces no reúnen las características de calidad o las condiciones de calidad para poder continuar el proceso de fabricación o para que puedan ser transferidas a productos terminados. Son unidades, ojo con esto, las unidades dañadas no pueden ser reparadas, tampoco pueden ser reprocesadas porque tienen generalmente daños muy elevados y es muy costoso repararlos
o reprocesarlos de vuelta. Por lo tanto, estas unidades dañadas sí o sí deben ser retiradas del proceso de fabricación. Entonces, atiendan estos conceptos. Unidades dañadas no reúnen las características requeridas para continuar el proceso de fabricación o para ser transferida al almacén de productos terminados. No pueden ser reparadas o reprocesadas, deben ser retiradas del proceso de fabricación. Esas son las características de las unidades dañadas en un proceso determinado. ¿Qué pasa con las unidades defectuosas? Como las unidades dañadas, las unidades defectuosas tampoco cumplen con los requisitos para ser consideradas unidades buenas y continuar el proceso de fabricación o transferirse al almacén de productos terminados. Pero, ¿cuál es la diferencia con las unidades dañadas? Las unidades defectuosas sí, ojo con esto, pueden ser reparadas, pueden ser reprocesadas y no se retiran del proceso de producción. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como tienen a lo mejor pequeños defectos, pequeños daños, se puede reparar, se puede reprocesar. Entonces, regresan al departamento desde el cual puede reiniciarse su procesamiento o en caso contrario permanecen en el departamento en donde se estaban procesando para ser reparadas o reacondicionadas. Esa es la diferencia entre las unidades dañadas y unidades defectuosas. Ahora, tanto las unidades dañadas como las unidades defectuosas se pueden producir de forma normal o anormal o atípica. Algunos autores les gustan llamarlo unidades dañadas atípica o anormal y normal. Entonces aquí nuestro autor de nuestro texto que nos pide el programa lo llama solamente como normales y anormales. Según sea que la causa del daño se haya originado en circunstancias normales por motivos relacionados con el propio proceso de fabricación o que se haya producido debido a la ocurrencia de hechos. Y en caso de que sean anormales o atípicos, son generalmente consecuencia de imprevistos, ajenos o no al proceso de producción. Entonces, tomo en consideración el texto que han escrito los autores o los que forman parte de la AECA, Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, para enriquecer un poquitito más esta parte. Y ellos dicen en su libro Introducción a la Contabilidad de Costos, dicen que para que nosotros podamos establecer cuándo las unidades dañadas o unidades defectuosas son consideradas normales o atípicas o anormales, uno tiene que establecer un cierto porcentaje según la naturaleza de la actividad que está desarrollando. Si es que yo establezco, por ejemplo, que puedo tener productos o unidades defectuosas normales en un proceso determinado de 100 sillas, por decirlo de esa manera, generalmente sale una o dos sillas dañadas o defectuosas. Entonces, si yo tengo esa característica dentro de mi proceso fabril, eso es considerado como normal. En donde de 100 sillas, vamos a suponer que dos resultaron dañadas o defectuosas, las 98 sillas absorben el costo total de las 100 sillas. ¿Por qué? Porque esas dos sillas que fueron dañadas o son defectuosas tienen factores de costo, o sea que consumieron materiales, mano de obra y costos indirectos de producción. Si es considerada normal y yo establecí a priori una tasa como normal, en ese caso, si se da esos daños de 2 pupitres dañados de 100 que yo tengo en cada proceso fabril, entonces es considerado normal, y si es considerado normal, forma parte del costo del producto. Ahora, si pasa, yo tengo 100 sillas, de 100 sillas yo suelo tener una o dos sillas dañadas o que son con defectos, entonces vamos a suponer que de 100 sillas en un proceso determinado tuve 4 sillas defectuosas o dañadas.
4 superó mi porcentaje, 2 nada más, hasta 2 yo podía tener, no 4. En ese caso de 4 sillas, entonces ya es considerado anormal o imprevisto, ajeno o no al proceso de producción. Generalmente, cuando son consideradas unidades anormales, son consideradas como defectos dentro del factor dentro de la, o sea que son considerados como de producción ineficiente, son ineficientes, no son considerados como por el factor de materia prima o algunas cosas así dentro del proceso. Entonces, cuando son considerados anormales o atípicas, directamente se lo va a imputar dentro de pérdida del ejercicio. O sea que el valor de las 4 sillas que resultaban ser dañadas o resultaban ser defectuosas son considerados pérdida directamente. Ahora, en el caso de unidades defectuosas, acuérdense que a diferencia de las unidades dañadas, las defectuosas pueden ser reparadas o pueden ser reprocesadas. En ese caso de que incurramos en un reprocesamiento para poder obtener esas unidades defectuosas como productos buenos, el costo de ese reprocesamiento, si está dentro de los parámetros normales, también forma parte del costo de la producción. Pero si está por encima de lo considerado normal, entonces es considerado pérdida dentro de los anormales o atípicos. Eso es en relación a las unidades dañadas, defectuosas y también a las pérdidas que son normales y anormales. Entonces, ojo con esto, quiero que graben bien en la mente. Las unidades dañadas y unidades defectuosas son las que no reúnen las características o las condiciones de calidad de ese producto. Ojo con esto, estamos hablando de un producto tangible, en donde las unidades dañadas, ojo, no pueden ser reparadas o reprocesadas, siempre tienen que ser retiradas del proceso de fabricación. Y ahí hay que ver, ¿es normal o es anormal? Normal, costo de producción. Anormal, pérdida directamente, contabilidad financiera. Las unidades defectuosas, como su nombre lo indica, tienen pequeños daños, no reúnen las condiciones de calidad, pero pueden ser reparadas, pueden ser reprocesadas. Entonces, al poder ser reparadas y o reprocesadas, tengo que ver también si ese costo de reprocesamiento está previsto dentro de los límites normales o anormales. Si es normal, costo del producto, dentro del tercer factor se contabiliza dentro de los costos indirectos de producción. Y si es considerado anormal, entonces directamente contabilidad financiera, pérdida, va a captar en el estado de pérdida y ganancia, va a captar esta pérdida que estamos teniendo por ese concepto. Ahora, me pide también o nos pide ver las pérdidas normales y las pérdidas anormales. Entonces, ¿qué son las pérdidas normales? Siempre se consideran pérdidas normales aquellas que resultan de procesos ineficientes. Vamos a ver primero la normal. Comprende las unidades que resultan dañadas o defectuosas a causa, ojo con eso, del proceso normal de fabricación, debido a las características técnicas propias del proceso, sea por ejemplo, combustión, evaporación, reacciones químicas u otras tecnologías imprevisibles, pero inevitables. En el caso de las pérdidas normales, quiero ponerles un ejemplo bastante sencillo para que me puedan entender qué es lo que les estoy queriendo transmitir. Vamos a suponer el queso. Todos ustedes conocen el queso. El queso cuando compramos y es nuevo, llevamos a nuestra casa y tiene un líquido que se llama el suero. A medida que va saliendo ese líquido, el peso del queso va disminuyendo. Entonces, en ese caso, está dentro de las condiciones normales, dentro de las condiciones normales. O sea que es una característica propia del queso, que vaya goteando y vaya perdiendo queso. Lo mismo sucede con la carne. Cuando estamos cortando la carne, por ejemplo, está saliendo el líquido, la sangre, y a medida que se va desangrando, eso también va perdiendo peso. Entonces son características propias del proceso o del producto. Son inevitables, ojo,
son inevitables, pero yo puedo prever hasta qué porcentaje puedo tener en concepto de pérdidas normales, hasta cuántos gramos de queso puedo tener en esa pérdida del suero, o cuántos gramos o kilogramos de carne puedo tener de menos en ese caso, por esa característica que les acabo de mencionar. Son previsibles, yo puedo tener o tengo que tener la condición de poder prever esas pérdidas. Son inevitables porque, como les dije, es propio del proceso o del queso o de la carne que les pongo de ejemplo. El costo de las pérdidas normales se considera parte del costo de fabricación y es absorbido por las unidades buenas fabricadas, o sea que sigue el mismo tratamiento que les expliqué aquí con las unidades dañadas normales y las defectuosas. Si es normal, costo del producto dentro, ojo, del tercer factor llamado costos indirectos de fabricación. Y si es anormal, ojo, aquí resultan de procesos ineficientes de fabricación. No es que es consecuencia del proceso normal como las pérdidas normales. Aquí es proceso ineficiente de fabricación. Ocurren en circunstancias imprevistas o anormales como, por ejemplo, fallas de la maquinaria o del personal de producción, o ciertas inundaciones o ciertos incendios. Y aquí les pongo un ejemplo bastante sencillo. Vamos a suponer que el personal de producción vino borracho a la empresa y al no estar en su consciente normal, sano, e introdujo además materias primas en el proceso, o a lo mejor dejó que la máquina funcione de más, y eso hace que tengamos procesos ineficientes dentro del proceso fabril. Entonces ahí son consideradas pérdidas anormales. No forman parte del costo de producción. Estas pérdidas se consideran gastos del periodo, se llevan al estado de pérdidas y ganancias, por ejemplo, utilizando, puede ser cuentas pérdidas anormales. Otros colegas pueden utilizar pérdidas extraordinarias de producción o pérdidas y estropeos, o directamente pérdidas en operaciones ineficientes. También es otra cuenta que se puede utilizar para poder registrar las pérdidas anormales. Normales, repito, está dentro del proceso normal, son previsibles, son inevitables. ¿Por qué? Porque son derivados de las propias características del proceso y forma parte del costo de fabricación dentro del tercer factor de la producción, costos indirectos. Para calcular el valor de las pérdidas se considera que las unidades dañadas ingresan efectivamente al proceso de fabricación y reciben costos hasta el punto en que se detectan y son retiradas del proceso. En teoría estamos pretendiendo tener una producción que reúna las condiciones de calidad, y en un momento determinado o en cierto punto nada más se detectan, y en ese momento que estamos detectando que esas unidades están resultando dañadas dentro de ese proceso de fabricación, son retiradas del proceso, en donde el costo de producción unitario se va a determinar tomando en cuenta el grado de terminación que tienen las unidades al ser retiradas del proceso de fabricación, o sea que una producción equivalente. Cuando las unidades dañadas se detectan al final del proceso, se consideran, ojo con esto, al final del proceso, cuando se consideran al final del proceso, se considera que el grado de terminación es del 100%, igual que cualquier unidad terminada. Por esto es que nosotros muchas veces vemos en las tiendas oferta, productos dañados o productos defectuosos con tanto de descuento, etcétera, etcétera. Son unidades dañadas que fueron detectadas ya al final del proceso prácticamente, entonces no tienen de otra que considerarla como el grado de terminación de 100%, igual que cualquier otra unidad terminada. Entonces tratan de vender a menos costo para tratar de recuperar algo por lo menos de ello. Las unidades defectuosas también pueden producirse de forma normal o anormal. Se diferencian de las dañadas en que las unidades defectuosas, una vez reparadas o reacondicionadas, se incorporan nuevamente al proceso de fabricación. Y ojo con esto, ya les dije un poquito antes, pero seguimos.
Si la pérdida se produce en condiciones normales, los costos adicionales, ojo con esto, una vez que yo detecté en un proceso determinado que ese producto no está teniendo las condiciones de calidad, está con daños, lo retiramos de ese proceso o de ese departamento y luego analizamos, ¿conviene reprocesarlos o no? Hay que analizar costo-beneficio en ese caso. Si se toma la decisión de reprocesarlos, acuérdense que en ese reproceso va a consumir una cantidad de materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación, o sea que va a consumir de vuelta los factores de la producción, en donde esos costos adicionales de reparación o reproceso de esas unidades defectuosas se van a agregar directamente al departamento en el que se produjeron dichas unidades. Y acuérdense que las características del sistema de acumulación de costos por proceso es que se tiene que acumular los costos a los departamentos, centros de costos o secciones y luego a los productos. Entonces hay que, en este caso, agregar esos costos adicionales al departamento en donde se detectaron esas unidades dañadas o unidades defectuosas. En caso de que la pérdida se produzca en circunstancia anormal, acuérdense que esto es atípico, ya sobrepasó los límites establecidos como normal, los costos de reproceso se llevan a la cuenta de pérdidas anormales en el caso de las unidades defectuosas. Y con esto, chicos, estamos concluyendo esta unidad y es la unidad número 6 que nos habla de los sistemas de acumulación de costos por proceso. De mi parte, por esta noche es todo. Les doy este tiempo, prácticamente estamos teniendo 30 minutos y este tiempo les doy para que ustedes aprovechen y puedan leer sus materiales. Hagan el favor de leer, leer y releer para que les sea fácil el desarrollo de los casos prácticos que vamos a ir la semana que viene con ellos, si Dios permite. Y antes de cortar la transmisión, quiero saber si hay alguna duda, alguna consulta con estos temas que estuvimos hablando en esta noche. Perfecto, como no hay ninguna, el silencio me está respondiendo, entonces llevan de tarea, chicos, por favor, leer bien la unidad número 6, sistemas de acumulación de costos por proceso. De mi parte es todo por hoy, que Dios les bendiga.